En este video quisiéramos compartir la relación en la que Jesús va viviendo de cara a los otros y a las otras como un hermano más, como uno que camina y que ha compartido esa fila de los bautizados y desde ahí va sintiendo esa experiencia de un Dios que es bondad, que es misericordia y que no abandona a sus hijos y a sus hijas en los momentos de mayor dificultad. En este caso, en aquellas situaciones de opresión que vivía el pueblo bajo el Imperio Romano, pero a la vez de un peso tremendo en la conciencia a la luz de una religión que a través del culto y el sacerdocio imponía grandes sacrificios y tasas para cada uno y cada una en la sociedad judía. Recordemos que en la familia romana, y así se replicaba también en la familia judía, el padre era considerado pater familia, es decir, aquel que constituía el centro de toda la vida de la familia. Y en este sentido todo se estructuraba, todas las relaciones, toda la vida económica, toda la vida religiosa se estructuraba en torno a esta figura del padre, ni siquiera de la madre, y los hermanos mismos se relacionaban en tanto el mayor tenía la posibilidad luego de sustituir al padre de la familia, es decir, de pasar a ser pater familias una vez que el padre ya muriese. La familia entonces se entendía en esas relaciones verticales. En Jesús esto ciertamente planteaba un conflicto de fidelidades, es decir, el padre de la familia constituiría el centro de la vida o Dios, en cuanto Padre bueno y misericordioso, debía ocupar ese lugar en la vida y en las relaciones de cada persona. La actitud pues de Jesús fue en este sentido profética, pero a la vez no continuó con esta dimensión del pater familia. Recordemos pues las palabras de Lucas, o que Lucas coloca en boca de Jesús, cuando el niño que se pierde y lo hallan en el templo, dice: ¿por qué me buscabais a sus padres? ¿No? ¿Y acaso no sabíais que era necesario estar en la casa de mi padre? Así dice Lucas. La familia, en ese contexto, para Jesús, es entendida entonces como relativa de cara al Padre Dios, que era su absoluto. ¿Cómo es recibido esto por María y por José, es decir, su familia biológica natural? Desde la espiritualidad de los pobres de Yahvé, María vive una fidelidad absoluta basada en la confianza cotidiana en esa experiencia de Dios. Por tanto, no era de extrañarse que las palabras de Jesús hayan sido comprendidas por María desde esta misma relación que Jesús estaba tejiendo, estaba construyendo con un Dios en el que él aprende poco a poco a confiar. Ciertamente son textos de la infancia que nos deben llevar a entender que las comunidades pospascuales releen la vida de Jesús a la luz de lo que han vivido con él, y por tanto los primeros años, los textos de la infancia, son textos que dan testimonio de esto de una manera pues narrativa, no textual, un género literario que nos ayuda a comprender desde el inicio de la vida de Jesús esa fidelidad pues a Dios. Jesús asume un estilo de vida de un maestro y profeta itinerante, un profeta itinerante que siempre vive en continuo desplazamiento, que duerme donde le agarra la noche, que está con quien encuentra en el camino. Y así lo dice el Evangelio de Mateo, con las siguientes palabras: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. No hay datos de los maestros que hubiesen vivido en este estilo de vida itinerante. Parece que esto sea novedoso de Jesús. Sin embargo, esto carga un simbolismo tremendo, porque era la actitud profética, la actitud de desarraigo, de no apego,
y por tanto una actitud que lo alejaba y lo distanciaba de los valores del honor y del estatus social que eran comunes a la época de Jesús. Es decir, cómo entender que alguien no tuviese casa, que alguien no tuviese estabilidad, que alguien viviese dependiendo de la bondad de quienes lo recibían y por tanto en entrega absoluta a cada uno y cada otra que encontraba. Lucas, por tanto, recurre a este suceso en que la madre de Jesús y sus hermanos lo van a buscar también como otro ejemplo de esta experiencia itinerante y de desarraigo. En Lucas se nos dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y las hacen. Con Jesús diciendo estas palabras, no podemos entender que sea una actitud en contra de María como tal y su propia familia, sino una experiencia en la que él ha descubierto el desarraigo, es decir, la confianza absoluta en Dios y por tanto la relativización de su familia, que hace que le diga a su propia madre y a sus hermanos estas palabras. Repito porque son hermosas y fundamentales. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen y la ponen en práctica. La palabra de Dios se constituye ahora en ese núcleo fundante, en ese pozo desde donde hemos de beber para construir esa relación que debe ser esencial a cada uno de nosotros. Una relación con Dios pasa entonces por la escucha. Esa escucha que se transforma en una confianza. Y de esa confianza va naciendo entonces el querer coincidir con un Dios que libera a todos y a todas de la opresión, de la miseria, de la angustia y del conflicto. Se trata aquí de una noción que da identidad personal, pero a la vez da identidad social. Al centrarse en la palabra de Dios, está siempre entonces la pregunta: ¿la palabra de Dios ha sido comunicada para un uso individual o con una resonancia social de conversión, de transformación? En el caso de la experiencia judía con la Escritura, siempre la palabra de Dios tiene una incidencia social. Eso en los primeros cristianos será también traducido como el anuncio, el querigma de esa buena noticia, siempre será desde una incidencia social, comunitaria. Aquí el reino se puede entender como reinado, es decir, como acción cotidiana de Dios en busca de esa liberación, como acción que no es autorreferencial. Jesús no se entiende a sí mismo como el centro, sino al Padre, que es bueno y misericordioso, como ese que lo impulsa, que lo llama a seguir una vida en la que los demás puedan encontrar en él liberación, reposo y posibilidad de un futuro. En este contexto, pues, podemos ir entendiendo que la experiencia del reino es radical. Es radical porque va a la raíz de lo que significa ser humano desde el ser hijo. Y lo que implica eso al llamarnos todos a ser hermanos y hermanas los unos de los otros. Es importante, es fundamental entonces entender que esta nueva noción de familia sostenida sobre la fraternidad y no sobre el pater familias es novedosa. Es algo que Jesús trae a nosotros y nos ayuda a restituir nuestra propia humanidad a la luz de la fraternidad. La fraternidad, pues, es el modo como Jesús comprendió que debía poner en práctica esa escucha fiel a la palabra desde donde el reino podía acontecer cada día. Una experiencia que tenía que ser liberadora porque tenía una incidencia en la transformación de la realidad, en el cambio de la vida de las personas hacia un bienestar y por tanto la superación de toda opresión, de toda dominación y de toda carencia política, pero también la superación de una visión de Dios en la que podíamos caer teniendo
como centro a la ley, creando entonces un peso así en la conciencia y por tanto exclusión en todos aquellos que no podían cumplir la ley por sentirse o ser considerados impuros y por tanto no partícipes del templo y de una vida religiosa cotidiana aceptada por todos. El reino entonces se ubica en este contexto como una oferta de posibilidad y por tanto es de talante escatológico. Busca una relación restauradora, una relación que no evoca el fin del mundo y de las instituciones políticas o religiosas, sino su transformación, pero una transformación a la luz de una ruptura. Esta ruptura se genera en la conversión a un Dios que no se centra en la ley y en el templo como lugares y como mediaciones para acceder a Él. Un Dios que ofrece entonces la posibilidad de futuro desde las relaciones personales con sus implicaciones sociales, políticas y religiosas. Esta experiencia la podemos llamar experiencia del reinado de Dios. Reino y reinado conforman una dinámica en la que ambas expresiones tienen que ir juntas. Es reino porque es Dios como Padre bueno y misericordioso el centro, el absoluto que nos invita a tener relaciones de confianza. Es reino también porque se refiere a transformaciones no individuales sino socioestructurales del modo como vivimos en relación a los demás, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso. Es reinado en tanto implica un modo de ser, un modo cotidiano de vivir las relaciones en las que Dios actúa a través de nosotros. Los símbolos realizados por Jesús, exorcismos, milagros, los banquetes, ese compartir cotidiano, evocan continuamente esta presencia cercana del modo como Dios actuaría, es decir, como Dios reinaría si estuviese junto a nosotros. Quien está caminando junto a nosotros es Jesús, pero es Jesús haciendo presente el reinado de Dios, es decir, el modo como Dios Padre hubiese reinado si estaría con nosotros. Jesús nos está anunciando aquí entonces visiones futuras, aquello que vendrá, aquello que hemos de esperar. Tampoco está anunciando acciones apocalípticas, acciones de fin de mundo, acciones en las que toda nuestra vida terminaría en un fin completo y absoluto. Jesús vive relaciones escatológicas, trae esa cercanía del reino a través de acciones históricas concretas y eso por tanto desencadena acontecimientos históricos, acontecimientos sociales, acontecimientos que ponen en cuestión, que disciernen y que por tanto buscan superar todo atentado que afecte las condiciones dignas de vida de las personas. Por ello, frente a la experiencia del reinado de Dios, no todas las mediaciones o no cualquier uso de medios que podamos tener en nuestras mentes para cambiar la realidad se consideran legítimos ni justificables para alcanzar ese fin que Dios quiere para todos y todas nosotros. Aún esos medios sean nobles o nuestras intenciones sean nobles. Los medios que usa Jesús son medios que humanizan. Uno de ellos es la práctica de los banquetes. Los banquetes en los que se compartía en un espacio social, familiar, esa vivencia de la gratuidad y del amor incondicional de Dios a través de la comida, del sentarse juntos. En este sentido, el sentarse juntos tiene un simbolismo también fundamental, que no es solamente sentarnos a comer. Sentarnos significa reconocer al otro con quien me siento en el mismo espacio, reconocer a ese otro y otra con quien comparto los bienes y por tanto querer el bien del otro.
en este escenario de los banquetes, no todos tienen la conciencia de aquello que están viviendo, pero la experiencia es tan radical que genera un proceso en aquellos que les va transformando poco a poco. Es la experiencia, por ejemplo, de Zaqueo. A través del banquete reconoce aquel mal que había hecho, pero solo inicia un proceso. Devuelve parte de lo que había robado, pero no todo. Inicia un proceso que cuando Jesús sale de su casa ha dejado algo iniciado que en el futuro podía seguir, y no sabemos si al final de su vida el propio Zaqueo realmente tuvo una conversión ya plena y no solamente se quedó con ese momento inicial que lo llevó a discernir su vida y a tomar decisiones puntuales de cambio. Dios, siendo Padre y bueno, siendo misericordioso, es para Jesús ese horizonte, ese modelo a discernir en cada momento que se encuentra Él con situaciones difíciles, con situaciones complejas frente a personas, frente a familias, frente a realidades sociales en las que tiene que tomar decisiones. Es por ello que aquí resuena o podemos traer a colación aquellos textos del Génesis que nos hablan de esa bondad de Dios. Por ejemplo, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno. Toda su creación es buena. Si toda su creación es buena, Jesús cree hasta el último momento que cada uno de nosotros y nosotras somos buenos. Jesús, por tanto, no deja de creer en cada uno de nosotros. También el relato del Génesis nos dice: bendito sea el Señor Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿No es esta la experiencia de Jesús? El Dios que es bueno impulsa, nos motiva, nos inspira, nos lleva a la casa de los hermanos de mi Señor, es decir, cada uno de nosotros asumidos como hermano. Y solo podemos ser asumidos como hermanos si entendemos esta experiencia de la misericordia de Dios, que en Jesús es radical, es transformadora de toda su vida. El reino es, ante todo, para Jesús ese horizonte simbólico, relacional, en tensión personal y social y escatológico, que es la dimensión de reinado, pero con un carácter permanente, dimensión de reino. Es una oferta permanente, no en los momentos en los que estamos bien. Es una oferta continua que se nos hace para cambiar esta historia, al modo como Dios la cambiaría, como el Padre bondadoso y misericordioso actuaría. El reino nos pone ante otra decisión de radical importancia. ¿Qué tipo de sujetos, es decir, con quiénes estamos en nuestra vida cotidiana compartiendo todo lo que somos y lo que tenemos? ¿Acaso en esa vida cotidiana incorporamos a todos aquellos que no están con nosotros como hermanos y hermanas nuestros? ¿Acaso excluimos a aquellos que moralmente no consideramos dignos? ¿Acaso excluimos a todos aquellos que en nuestras comunidades no están y que no queremos tratar y que no queremos acercarnos a ellos? El reino es una experiencia fundamental que rompe nuestro propio estado de normalidad en el modo como estamos acostumbrados o como nos han educado a vivir la propia experiencia religiosa. En nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras comunidades, el no reconocer a los demás, aun cuando moralmente no compartamos sus decisiones, sería poner en cuestión nuestra propia fe
en ese Dios del reino que Jesús siguió y que moldeó la vida de Jesús. Si entonces el reino es para nosotros central, hemos de convertirnos en discípulos de ese Jesús que creyó profundamente en el Dios del reino. No es en un Jesús ideal, no es en un Jesús abstracto, no es en un Jesús que estaba con aquellos que se parecían a Él, con aquellos con los que Él se sentía cómodo. Nuestro seguimiento es al Jesús histórico, al Jesús que estuvo día a día visitando pueblos, llevando la paz, llevando un mensaje de inclusión y especialmente un mensaje de opción por los más pobres. Si el reino es el anuncio de un cambio hacia una vida de bienestar, aquellos que han sido más afectados por la opresión, por la miseria, por las situaciones de deshumanización a nivel social, a nivel familiar, a nivel de nuestras relaciones, aquellos son los preferenciales por Dios, aquellos son los sujetos que Dios ama de tal modo que quiere que nosotros nos involucremos en el cambio de la realidad para que ellos, los más pobres, puedan tener una vida de bienestar, una vida digna, una vida que humanice sus propias relaciones a la luz de la condición de ser hijos e hijas de Dios, fraternalmente viviendo con cada uno de nosotros. Una opción por el reino se traduce en una opción por los pobres, en una opción por los excluidos, en una opción por todos aquellos en cuya vida las condiciones económicas, políticas y religiosas siguen atentando a que tengan una humanidad completa, vivida, aceptada de manera incluyente en nuestras familias y en nuestras sociedades. El Dios del reino nos invita a optar, como Jesús lo hizo, por los más pobres de nuestra sociedad. Uno de los símbolos más importantes en este camino de opción hacia los más pobres que Jesús hace es el de los eunucos. Veamos un poco qué significa esto. El estilo, pues, y las condiciones de vida de Jesús como profeta itinerante, profeta que busca el cambio de la sociedad, llama a redefinir nuestros espacios, nuestras relaciones sociales, el modo como vivimos de cara a los sujetos con quienes nos encontramos en nuestra cotidianidad. La llamada que Jesús hace a algunos para acompañarlo a seguir su camino, para que les sigan, es una llamada contracultural. Es decir, que como profeta carismático desafía cuando nosotros no incorporamos, no incluimos, no aceptamos a los demás y los reconocemos como hermanos y hermanas, aun cuando en su condición moral o social no sean para nosotros considerados dignos. Si esto no es convertido, no es cambiado, no es transformado en nuestras vidas, estaríamos siguiendo a otro que no es el Jesús de Nazaret, el Jesús de María, el Jesús histórico, el Jesús hijo de un Padre bueno y misericordioso, un Padre compasivo. El Evangelio de Mateo llama de una manera radical a hacerse voluntarios, es decir, cada uno de nosotros, bajo la figura de eunucos por el reino. En Mateo esta expresión es muy fuerte, vinculando la palabra eunuco con la expresión reino de Dios. No se busca aquí hacer una referencia a una especie de abstinencia del acto sexual o a una exigencia de renuncia al matrimonio previo al seguimiento, como si fuese esta expresión entendida desde un valor moral. La expresión busca ante todo poner al descubierto nuestra disposición y las implicaciones que entendamos de una vida itinerante, de una vida de desarraigo, de una vida de desapego y de entrega de manera radical y en confianza absoluta al Dios del reino. ¿Qué tanto absolutizamos
nuestra manera de ser de cara a personas, de cara a instituciones, de cara a proyectos, o si relativizamos todo aquello, lo cual significa ponerlo al servicio de los más pobres y por tanto creer en el Dios del reino. La expresión entonces eunucos por el reino coloca a los seguidores de Jesús fuera de los parámetros dominantes. Estos parámetros eran lo que en la sociedad del siglo I definía a un ser humano. Por ejemplo, la familia, si tenía familia o no tenía, el linaje, el ser masculino o ser femenino, las posesiones que tenía, la profesión y la educación que tenía, el estatus y el honor del que podía disfrutar. Todas estas categorías son puestas en cuestionamiento, en cuanto ellas no definen lo que significa realmente ser humano. Por ello Jesús nos llama a ser eunucos, a despojarnos de esas categorías y comenzar a preguntarnos qué es lo que realmente nos hace ser humanos. Nos hace ser humanos nuestra profesión, nos define nuestro apellido, nos da identidad el lugar al que pertenecemos y donde nacimos. Todas estas preguntas quedan relativizadas o quedan repensadas a la luz de esta expresión ser eunucos por el reino. En el Evangelio de Mateo encontramos aquella experiencia fundamental que Jesús transmite a sus discípulos y que puede parecer a veces un texto chocante o fuerte. Ahí se nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Con estas palabras, la comunidad de Mateo no quiere colocar al conflicto como la base de las relaciones para transformar una sociedad, y menos aún está hablando de la separación de la familia como un paso inicial fundamental en el seguimiento a Jesús. Se trata de una radicalidad expresada para aquellos que quieran seguir a Jesús, pero una radicalidad en términos de fidelidad. ¿A quién soy de manera absoluta fiel? Cuando tenga que discernir al Dios que es Padre bueno y misericordioso, a esa experiencia de compasión, o al otro, a mi familia, a la empresa, a la ideología, al gobierno, a todo aquello que pueda estar adherido, pero que exija de mí renunciar al otro como hermano y como hermana. Cuando la renuncia al otro como mi hermano y mi hermana se me exige, tengo que decidir por separarme de esa realidad. Es decir, tengo que optar de manera absoluta por el reinado de un Dios que es bueno y misericordioso, que es incluyente. Y al ser incluyente nos invita a vivir siempre en esa relación fraterna con nosotros. Por ello, Jesús une como respuesta a esta experiencia dos textos del Primer Testamento, uno en el libro del Deuteronomio y en el otro en el libro del Levíticos, y los conforma en una unidad tal que le dan forma a la experiencia de cualquier ser humano que quiera vivir de cara a Dios de manera fiel. El primer texto en el Deuteronomio todos los conocemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El segundo texto del Levítico: amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús no solo los une, la novedad está en que los invierte. Solo quien ama al prójimo, aquel que está próximo a mí, al que está cerca de mí, pero que no he incluido como mi hermano y mi hermana, solo quien ama así puede encontrar a Dios, puede amar con todo su corazón, con toda su energía, con toda su voluntad a Dios. No puedo encontrar a Dios si no encuentro primero a mi hermano, a mi hermana. Eso nos coloca ante un discernimiento entonces
que une a esta experiencia con el texto que anteriormente referíamos. No se trata de hacer conflicto con la familia, de traer violencia, de traer rupturas. Se trata de replantear el modo como vivimos de cara a las personas, a las familias, a las empresas, a los apellidos, a los intereses que podamos tener. Se trata de preguntarnos qué es lo absoluto. Si encontrar a Dios implica primero encontrar al hermano, nada puede ser absoluto que detenga, que obstaculice, que rompa con mi encuentro con Dios, si eso significa que tenga que destruir, que tenga que sacar al otro como hermano mío. Es decir, la fraternidad se convierte aquí en la experiencia primera y fundante para poder encontrar a Dios como Padre de mi ser hijo, como Padre bueno y misericordioso que da sentido a mi filiación. La fraternidad en Jesús es pues itinerante, es como la del eunuco, es aquella fraternidad que no tiene una estabilidad, un honor, un estatus, porque es para todos por igual, no hace distinciones y por tanto no excluye. Una de las expresiones más hermosas las encontramos continuamente en los relatos del banquete. Los banquetes, como decía anteriormente, son experiencias de encuentro, son experiencias de gratuidad, son experiencias de reconocimiento del otro. ¿A quién invitamos a nuestras casas? ¿Con quién comemos? ¿Con quién hablamos? ¿A quién hemos perdonado últimamente? ¿En quién hemos encontrado algo nuevo que nos transforme nuestras vidas? Todas estas son maneras de hacernos discernir si realmente estamos entendiendo que los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, todos aquellos que son narrados por las primeras comunidades como los excluidos, y en nuestro caso, en nuestra sociedad actual, los más pobres, los que padecen hambres, los que moralmente no queremos reconocer, todos aquellos y aquellas que son para nosotros lejanos, son para nosotros distintos, son para nosotros aquellos que no queremos cerca, esos son los que nos llevarán al encuentro con Dios. Recordemos lo que hemos dicho, solo encontramos a Dios cuando reconocemos al otro como hermano. Esta relación Jesús la vive de tal manera que el Evangelio de Mateo nos da una clave hermosa. Quien vive así encuentra reposo, encuentra paz. Dice el Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Venid a mí, acercadse a mí, estad en seguimiento de ese modo como Jesús vive. Ahí está la clave. Pero seguir a Jesús implica que aquellos que estamos cansados, agobiados, cargados, encontraremos reposo, descanso y paz. No se trata aquí de un seguimiento individual que nos dará reposo y paz, como hemos venido insistiendo. El modo como Jesús vive, encontrándose y reconociéndose en el otro como un hermano más, como uno más que camina por esta vida, haciéndose solidario del otro, ese modo de vivir da paz, da reposo, da descanso. Por ello Jesús dice también en el Evangelio de Mateo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. No se trata aquí de una referencia a la aceptación de una relación de subordinación del discípulo a su maestro, pero tampoco es servilismo del siervo con su señor y amo. Antes que emprender o pretender o querer negar todo crecimiento socio-religioso o socioeconómico, lo que está en juego acá es que en Jesús y para Jesús, como dice el Evangelio de Mateo,
le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Es decir, relaciones horizontales. No es estar por encima de, no es querer someter a. El discípulo y el maestro no viven relaciones verticales. Mateo es claro, el discípulo llega a ser como su maestro, el siervo llega a ser como su señor. Estamos pues llamados a construir estas relaciones horizontales. Son las relaciones del reino de Dios. En el reino de Dios, en el reino todos seremos hijos e hijas viviendo fraternalmente en esa experiencia de un Dios que nos une como hijos, que nos une invitándonos a cambiar, a transformar la realidad, pero optando primera y fundamentalmente por aquellos pobres, por aquellos excluidos. La autoridad de Jesús viene de esta experiencia fundamental, aquel que nos hermana, aquel que opta por los pobres, aquel que incluye a todos. Podemos preguntarnos si esta experiencia del reino es para nosotros fundamental, si vivimos en torno a relaciones que nos humanizan, que son las relaciones que Dios quiere cuando reina. Cuando Dios reina, solo existen relaciones horizontales, solo existen relaciones de hijos que se hermanan, solo existen relaciones que nos humanizan. Es el reto que nos deja esta experiencia, este llamado, este mensaje que Jesús nos trae de anunciar el reino de Dios.